¿Me presento? ¿Parece? Sí, por favor, adelante. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Es la primera vez que, no, la verdad, no había hablado con alguien de Cora de esta manera. Me llamo Sergio Andrés Vargas, soy de Colombia, soy economista. Eh, en mi trayectoria profesional he sido investigador, he trabajado en ese sentido un poco en la academia, también he trabajado en el sector privado y pues eso afecta mucho digamos, mucho los contenidos que yo hago en Internet. Creo que nos tuvimos la oportunidad de entrar en contacto por las traducciones que estaba haciendo sobre temas coreanos al español. Creo que fue particularmente gracias a un tema sobre la ciudad de Songdo. Creo que fue como el primer contacto que hicimos Sí, fue a través de eso. efectivamente, efectivamente. De Sí. hecho, estaba revisando tu perfil y Uh -huh. tienes 40 y pico respuestas, sobre todo la mayoría de traducciones sobre Corea. El Uh tema -huh. y tienes un blog personal Sí, sobre Corea. sí. Es, es interesante ese lado. Y claro, le- Ajá. te decía que en tu perfil, porque claro, nosotros en este mundo virtual venimos a tener la oportunidad de encontrarnos con gente que normalmente seguramente no nos encontraríamos, ¿no? Claro, claro. Esa gran oportunidad que nos da La tecnología. la tecnología nos hizo coincidir en alguna respuesta. Honestamente no recuerdo cuál fue el detonante, pero coincidimos en algo y te lancé la invitación y amablemente accediste. Eh, y mi interés es conversar. Este asunto Sí. lo iniciamos en pandemia, ¿sabes? Ajá. El hecho de vernos encerrados, ¿no? Sí, sí, sí. A todos, entre comillas, nos hizo reinventarnos Ujú. y surgió. Y ha habido oportunidad de que hemos tenido conversaciones interesantes con otras personas que ya te digo, en otras circunstancias simplemente jamás nos hubiéramos encontrado, ¿no? Claro. Entonces, eres economista, ¿no? Me dices. Y Sí. te defines como liberal, eso leí en alguno de tus... Sí. Sí, me defino abiertamente como libre. Bueno, me gusta, lo digo un poco como lo dice Agustín Laje, me defino más como en el espectro de derecha. Sobre todo en lo económico me considero muy liberal, en lo social un poco más conservador, pero digamos, eso es un balance liberal conservador, demócrata, republicano, patriota, si Es se quiere. curioso porque, Patriota, ahí sí no Ujú. entiendo la verdad, pero es curioso porque lo que Sí. nosotros en Latinoamérica entendemos por liberal, por Ujú. conservador incluso, Ujú. en, en Europa simplemente llega socialdemocracia, Claro. Sí, ¿no? sí, sí. O Ujú. sea, lo que acá nosotros decimos, repito, liberal a la derecha, Sí. incluso podría ser que lo que definimos como extrema derecha, para Ujú. Europa simplemente es el centro y incluso un poquito a la izquierda, la socialdemocracia, ¿no? No sé si has Sí, notado eso. sí, claro. Sobre todo en Estados Unidos se usa mucho el término liberal, liberal para referirse a las personas de izquierda. O sea, es muy paradójico, Sí, porque liberal por lo menos en Europa, es la concepción de lo que dices, de, del tema de la democracia, de los estados mínimos, de todas estas cosas que, digamos que normalmente ciertas partes de la izquierda y de la derecha ya están en común, como dices, como una especie de consenso socialdemócrata, si se quiere. claro, eso es a veces sentimos que en Latinoamérica estamos un poco atrasados en las discusiones, a veces por Sí, siglos. sí, Por ejemplo, si me permites centrarlo un poco en tu sí, país, sí, claro. en Sí, Colombia, ahora Petro está diciendo que se siente un Pedro Castillo, ¿no? Escuché ese comentario sí. últimamente. Ujú. Y entonces la izquierda en Latinoamérica, yo me considero liberal también, desde el sentido Sí, de cómo nacieron las profesiones liberales, ¿no? Los sí. médicos, los Ujú. artesanos, los abogados, que no eran nobles y que fueron Ujú. constituyendo las sociedades modernas en realidad, ¿no? Sí, Son gente de la plebe que se educó
y fue constituyendo, repito, las sociedades modernas. Alrededor de las ciudades, que no eran los nobles, eran los comerciantes, eran ya las profesiones liberales, ¿no? Así lo entiendo yo. Entonces, esa es la concepción de una gran clase media que vive bien, prospera y hace prosperar la cultura de las comunidades, de los países, finalmente. Sí, Los extremos siempre han sido desgraciados y voy sí. a centrarlo a Petro, ¿no? Este señor ahora se hace una víctima, está poniendo el parche antes para decir que Ujú. no puede hacer todo lo que en campaña ha dicho que iba a hacer, que además es imposible Sí, de hacer. claro, por supuesto. Sí, lo que pasa es que en el caso de él, a ver, él tiene él viene de un grupo guerrillero que se llama el M-19, que fue muy activos entiendo que en las ciudades, en la década de los 80. A ellos se les adjudica sobre todo el ¿Tú, tema tú qué edad de la que tienes? tengo 31. Ya, tú tenías 10 años en esa época, en los 80. No, 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 no he no, ni nacido. siquiera, claro. No, no he nacido. Yo tengo No, pero cuarenta pues y somos. cuatro, por ejemplo. Bueno, Entonces, bueno, sí viví entonces el terrorismo de alguna sí, manera. Tú no, tú sí, eres el joven, terrorismo. por supuesto. Entonces, claro, Sí, el terrorismo era muy fuerte en Colombia y este grupo guerrillero tuvo su auge en esa época. Y él fue miembro de este grupo guerrillero en aquella época. Y la verdad no, si te soy sincero, no he estudiado toda la vida del presidente Petro, pero él se desmoviliza, entiendo que se une a lo que es el Partido Liberal Colombiano, que es un partido tradicional aquí en Colombia. pero he ido cambiando de partidos también, ¿no? Sí, estuvo tradicionalmente, bueno, estuvo hasta hace unos años en un movimiento que se llama el Polo Democrático, que era como el movimiento más a la izquierda que hay en Colombia. Posteriormente creo que estuvo con un grupo, o está todavía bajo un grupo que se llama Colombia Humana, y toda su gente está en un solo bloque en el Congreso que se llama Pacto Histórico. Es todo este grupo de personas que comulgan con su forma de pensar, que son pues muy a la izquierda del espectro político. O sea, bastante, bastante a la izquierda, diría yo. Entonces, sí, como dices, ahí creo que está enfrentando un dilema, Petro, perdón, porque obviamente llega al poder con llega con unas ideas en general muy de izquierdas, de hecho él habla mucho, hay muchos eufemismos en algunas de sus propuestas. Por ejemplo, no, él es consciente de que en Colombia el término expropiar no es una palabra bonita, pues por lo que pasó en Venezuela. Entonces, normalmente desde ese lado de la política colombiana no se habla de expropiar, sino de democratizar. Entonces, con estos juegos semánticos, pienso que enredaron a una buena parte de la población que se sentían básicamente frustrada con lo que dices, por ejemplo, del consenso socialdemócrata. Aquí en Colombia, como dices, se entiende muy mal esto de la política o sea, aquí en Colombia, y no sé cómo sea realmente en el Perú, pero eh, si apoyas el uso de la fuerza, tienes que ser indudablemente de derecha o de ultraderecha. O sea, tener libertad y orden ya te hace automáticamente de derecha, así tengas, por ejemplo, políticas económicas menos favorables hacia los mercados. Entonces, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez es un político que viene del Partido Liberal Colombiano, un partido de centroizquierda. El mismo Uribe es como dices, es un socialdemócrata, no es un ultracapitalista como lo venden muchas veces la izquierda. Él incluso habla mucho él tiene una idea de un Estado más asistencialista, pero para una buena parte de la población, Álvaro Uribe es como el coco, como la persona más de derecha del, que puede haber, porque combatió exitosamente, o por lo menos en buena parte, a lo que fue las guerrillas de las FARC. Al final, ¿quién fue el que Y, firmó el... y Uribe fue el que firmó finalmente no, ¿o fue el Santos? acuerdo de paz.
fue Santos. Fue Santos, que es contrario a Uribe, Santos. ¿verdad? Sí, Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Santos es otro personaje de la política, es una de esas personas de la élite colombiana, esas personas de las familias poderosas y con apellidos, que llega al gobierno de Uribe y tras siendo ministro de Defensa logra venderse como el sucesor de Uribe, el que encarna las ideas de mano dura de Uribe, que ese es el sentimiento como más nacionalista colombiano y logra ganar en el año 2010. Pero tan pronto ganó, se apartó casi completamente del ideario de Uribe de mantener la idea de un Estado fuerte. De hecho, tan pronto ganó, creo que dijo que Hugo Chávez era su mejor amigo, su nuevo mejor amigo, y ese fue como lo que fue Eso sí ya lo deteriorándose. viviste tú. Esa época ya la Sí, viviste claro, tú. claro. De hecho, mi primer voto culposo fue ese. Por el acuerdo de Eh, paz. Claro, yo creo que muchos en esa época creímos en ese proyecto, porque lo que te decía, yo vengo de una familia en general conservadora y veíamos que en ese gobierno una alternativa pues, para mantener el orden. Pero pues digamos que Juan Manuel Santos tenía su propia agenda. En lo económico a mí me parece que Santos no fue tan malo, si soy sincero. Santos no vino a cambiar las reglas del juego, nunca fue su plan, de hecho creo que lo tenía eso muy claro. Tenía dentro de su gabinete personas técnicas, personas y personas que manejaban muy bien los temas políticos, pero digamos lo que muchas personas desde este lado del espectro no terminamos de aceptar ese tema del proceso de paz. No por, a veces fuera de Colombia se vende mucho la idea de que en Colombia se habla mucho de que no votamos en contra de la paz, pero eso fue un voto un poco truculento porque es que, Los que votaron no. porque votamos no al proceso de paz. Ganó el no, como en un 51-49 en contra Ah, del ganó el sí, no, pero al final se firmó la paz, ¿o no? pero al final se firmó la paz en efecto. Ah, ganó el no, Eh, o sea, la mayoría votó que no. Votó que no y de todas formas Juan Manuel Lo Santos hizo. implementó el proceso de paz, sí. Es curioso porque se dice, yo pensé que la mayoría del pueblo colombiano había votado, y por eso es que No. finalmente se firmó. Porque la diferencia entre lo que pasó en el Perú y Colombia, aparte que había mucha Ujú, más coca en Colombia, es que ujú, aquí sí se mataron a los cabecillas y sí se apresaron a los sí. cabecillas. O sea, esa fue toda la diferencia. Aquí también, lo que pasa es que aquí asesinaron a varios de los líderes de las FARC, sobre todo. El problema que viene a tratar de solucionar Juan Manuel Santos lo pone de esta forma, ya hemos perdido a muchos hermanos, a muchos hijos en la guerra y queremos solucionar esto de forma diplomática. Entonces, creo que es en el año 2012 cuando se hace público el tema del proceso de paz. Y eso genera mucha controversia porque para aquel momento las FARC era un grupo muy, ¿cómo decirlo? No, una gran parte de la población no los quería ver y poco a poco nos vinimos a enterar que iban a tener puestos en el Congreso, que iban a tener Claro, o luchas. sea, y es eso, o sea, si estás en una guerra, Claro. esto va a sonar a mis amigos rojitos, si estás en una guerra, o matas o te van a matar. O sea, nadie Ujú, quiere estar en una guerra, nadie quiere verse orillado a una guerra, pero si ya ujú, estás en la guerra, o sea, no, justo leía en Twitter, ahora entro mucho menos a Twitter, pero leía en Twitter de una de las cabezas de aquí de la izquierda peruana y decía, porque cuando fue la toma de la residencia del embajador de Japón en Perú, ujú. Por Sendero Luminoso, creo, no, ese ¿cierto? fue el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Ah, Amaru. Cuando los tomaron, no ok. sé, ponte un número, fueron 30 guerrilleros, 60 guerrilleros contra 300 embajadores y gente de alto estándar, pues que estaba en una reunión de la Ujú, embajada, los secuestraron y Fujimori con Montesinos, en fin, el ejército, lo que hicieron fue entrar y no quedó un guerrillero vivo. ujú.
Evidentemente los mataron. O sea, no es que entra así, qué casualidad que todos se mueran. Evidentemente los mataron y hubieron muy pocos rehenes muertos, muy pocos. Entonces el caso es que el tuit decía hoy día, muy mal que el Estado haya matado extrajudicialmente a los guerrilleros en la toma, ¿no? Muy mal. Y muy mal también que los guerrilleros hayan engañado a jóvenes para tomar esa acción. O sea, Ujú, sigue el victimismo, ¿no? ujú. O sea, los que secuestraron son jóvenes engañados, jóvenes idealistas engañados. Pero el Sí. Estado es el malo porque los mató. Ok, Ujú, vamos a esto, ¿no? Estás en una guerra. Yo entiendo por lo que me dices que la gran mayoría hubiera preferido que el ejército hubiera acabado definitivamente con todo, a reducirlos a lo mínimo, pero ujú. jamás premiarlos con escaños ni con zonas liberadas. Y lo que Sí. entiendo que sigue pasando ahora, que sigue habiendo zonas liberadas donde estos remanentes siguen siendo el ejército de los narcotraficantes, Ujú. ¿no? Sí, lo que pasó en esa época, yo creo que sigue estando presente en la memoria colectiva de los colombianos. Genera mucha indignación para las personas de a pie, como dices, para la clase media. A mí me gusta más que clase media, me gusta llamarle la clase trabajadora, porque pues somos todas las personas que tenemos que todos los días ir a trabajar, sacar adelante el país. Y envió un mensaje muy negativo el hecho de que mientras tú te esfuerzas mucho trabajando, educándote, ahorrando, hayan personas de mala voluntad, que puedan pasarse por encima de la ley con la expectativa de que en algún momento van a poder tener beneficios de eso. Eso en esa época y eso en la actualidad. Hay mucha gente que estos temas de pronto no los discute abiertamente, pero que les molesta mucho. De hecho, aquí en Colombia, uno de los presidentes, creo que es uno de los personajes políticos que mucha gente le gustaría ver aquí en Colombia es a un Nayib Bukele. Creo que así en muchas partes de Latinoamérica. Es Porque controversial Nayib Bukele, ¿no? Es muy sí, controversial en realidad. sí. No, sí, claro, no. Yo creo que es difícil entrar a uno a decir yo lo apoyo en todo lo que haga, pero digamos tiene un discurso claro en lo que dices de imponer el orden, Claro, lo que pasa es que a tiempos de generar. convulsos la mano dura Sí, es como un mesías. O sea, sí, no importa lo que hagas, pero ujú, arréglame esto, ¿no? Y ese es claro, un gran problema porque racionalmente hablando, todos los desastres de la humanidad han venido de un mesías que se pasó de vueltas, ¿no? O sea, a Hitler lo querían sí, un montón, ¿no? O sea, claro. ganó elecciones. No, y es completamente válida la preocupación. Yo creo que ahí tiene mucho que ver las propias instituciones del país, el contexto del país que Las instituciones, eso que acabas de acoja. decir es Sí, impresionante. sí, Es impresionante porque el Perú, por ejemplo, justo conversaba hace pocos días con un argentino que tiene una pequeña empresa aquí y tuvo un problema con un trabajador y me pregunta, ¿y cómo es para formalizar, para pagarle? Le explico, pues, ¿no? Y me dice, oh, con eso pago tres más, me dice. ujú, Yo le digo, con lo que pagas dos, pagas tres. O sea, por cada dos formales, pagas tres informales, claro. trabajadores. Entonces, imagínate Sí, 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 tener 20 trabajadores y con lo que pagas esos 20 hubieras pagado 30. sí, O sea, pero son instituciones, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos acá. El 20% del Perú es el que tributa, que es formal. En Colombia sí, debe andar por ahí, creo. sí. No te tengo la cifra exacta en este momento, pero la informalidad es desastrosa en No, y Colombia. además O sea, el efecto del narcotráfico es brutal también. Debe haber ciudades fantasma, edificios, fábricas enormes que s- no... sí, sí, eso sobre todo se veía antes, desafortunadamente creo que se está volviendo a ver. Aquí la informalidad desafortunadamente es una realidad, lo que dices del empresario que tiene que pagar, que le toca reducir a uno de sus trabajadores para poder tener dos legales, es un tema que me parece que los políticos no le prestan mucha atención, no estoy seguro por qué, porque me parece que eso si tú generas una buena política que sea inclusiva para el sector laboral,
le haces mucho bien a la población, le das oportunidad de ingreso a muchas personas. Mira, hay mucha gente, sobre todo joven, la gente más perjudicada con las reformas laborales normalmente son las personas jóvenes o con bajo capital educativo. Por ejemplo, si tú estás recién graduado, en cualquier sitio te van a pedir mínimo 1 o 2 años de experiencia en cualquier cosa. Y en un momento dado, para uno como yo me encontré en un momento dado en esa situación, eso es muy frustrante porque uno, por ejemplo, uno termina la carrera universitaria con la expectativa de me gradué y aquí voy a acabar con el mundo y resulta que no, que hay otras barreras un poco artificiales que te impiden tener éxito y genera eso mucha frustración y genera eso también un problema para la economía. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que mucha gente, así como me tocó a mí, para poder ganar algo de experiencia, me tocó empezar, por ejemplo, a trabajar, como dices tú, de manera informal, eh, trabajando con conocidos, prestándoles mis servicios profesionales como economista. Obviamente no me podían pagar un salario mínimo, pero con esa experiencia poca, al menos pude poco a poco aprender algunas habilidades que no se me permitieron en un momento dado. Yo la verdad entiendo mucho a los empresarios, a mí me parece muy frustrante, tiene que ser muy frustrante generar empresa y que los costos laborales a veces están altos y los malagradecidos que suelen a menudo ser los trabajadores. Y lo digo, también habiendo estado yo en ese rol, de uno como trabajador quiere trabajar menos y que le paguen más y eso tampoco es así. No, no, es a ver, eh, ya los chicos, yo soy empleado, y a los chicos con los que coordino, yo les digo, aquí no somos amigos, esto es un Claro, trabajo. Ustedes vienen a trabajar, acá nada se les está pidiendo de favor. Acá se les paga puntual, se les paga formal, se les exige ciertas cosas, pero nadie está atentando contra su salud ni su dignidad. claro. No les pagáramos en planilla, si se enferma y no tiene seguro de salud y qué sé yo, ¿no? Todo lo que corresponde, ya sería otra la situación. Entonces, pero es curioso, efectivamente, y conversábamos de las instituciones porque efectivamente las barreras burocráticas, o sea, el hecho de tener ley, yo entiendo, un día estuve revisando, no me acuerdo por qué, el tema tributario colombiano y es una calamidad, porque Sí, tienen excepciones para la excepción y 50.000 cosas espantosas, ¿no? sí. Entonces, hay que ser muy especialista para conocer y como la Argentina, tienes que conocer todos los huecos para poder sacar algo de provecho y genera más No, corrupción. sí, sí, mira, y cuando te sientas a hacer, yo tuve la oportunidad de trabajar en la sección de talento humano de un conglomerado local y ahí fue cuando vine a conocer más en detalle eso y los costos laborales tan altos que puede ser para una empresa un solo trabajador. Ahí es cuando uno se manda las manos a la cabeza y dice, claro, con razón esta gente no puede contratar más. Perdón, Exactamente. mira, uno a veces como trabajo, uno como trabajador a veces no lo valora así, pero hay mucha gente pero digo porque pude conocer muchos casos de gente que tenía mala ética laboral y, por ejemplo, un día decía que estaba enfermo y no iban, no llevaba el soporte médico, cosas por el estilo, y es gente que está indirectamente, de alguna forma u otra, robando a su empleador. Entonces, claro, yo digo, si yo soy empleador, yo tengo que contratar, o sea, si me va a salir tan caro un trabajador, tengo que contratar a gente que sea no solamente muy buena en lo profesional, sino también que tenga una calidad humana mínimamente decente, porque de nada me serviría tener a un profesional bien formado que no tenga valores y que venga a hacerme un circo en la empresa. Entonces, yo sí, por ejemplo, yo sí veo esas reformas laborales en general, las veo desastrosas en casi siempre porque siempre es empoderando al trabajador en contra del empresario, o sea, generando unas distorsiones, unas situaciones de lucha que no debieran ser.
en vez de ampliar las barreras para que más personas, como Entren te a dije, tributar, ¿no? claro, pudieran ingresar. Mira, el trabajo me parece algo tan, hasta cierto punto, tan bonito, tan inclusivo. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente de bajos ingresos económicos que después de mucho trabajo, muchos estudios, pueden salir adelante, pueden sacar su familia Por adelante. ejemplo, te interrumpo porque esa es no estoy poniendo palabras en tu boca, ¿ah? Pero ese es el pie de de un argumento de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque las oportunidades están ahí. Yo eso lo contrapongo a ese argumento que desde mi punto de vista es falaz, con condiciones estructurales de pobreza que hacen literalmente imposible para una gran parte de la población, por más esfuerzo que haga, salir adelante. Porque Sí, esas condiciones estructurales son estructurales. O sea, no tienes colegio en 300 kilómetros, o sea, no hay una posta médica, no hay un médico por, qué sé yo, 200.000 habitantes, no sé, realidades de la selva colombiana seguramente. Recién me enteré sí, de la selva del Darién, por ejemplo, eso debe ser espantoso ir por ahí. sí, sí, claro. Yo de todas formas hago la aclaración, ahora que dices eso, yo vengo desde una zona eminentemente urbana. En Colombia hay mucha zona que es lo que en Colombia llamamos mucho monte, mucha selva, muchos sitios que, como dices, los chicos tienen que caminar 2 horas para llegar al colegio. Ujú. Entonces, no, y eso, o sea, lo del médico, el riesgo de caer en manos de grupos delincuenciales, lo que dices hay una población vulnerable muy grande y creo que eso sí me amerita políticas públicas específicas. Efectivamente, son condiciones cuando hay un concepto que es el concepto de barrera. ¿Ya? Ujú. Conceptualmente la barrera es desde gente con anemia, niños con anemia. Desgraciadamente, esos niños con anemia no van a poder estudiar en la universidad, pues. Para empezar, porque si esa zona tiene anemia es porque es una zona pobre. Entonces no hay infraestructura, no hay colegios. Y ahí vas sumando y son gente que por generaciones va a ser pobre. Sí, Qué es la actividad económica? ¿Cuál es la actividad económica más cercana al narcotráfico? Qué sé yo, sí, tala ilegal, qué sé yo, ¿no? Entonces, el esfuerzo es cierto. Lo que pasa es que sería así si es que todos tenemos las mismas condiciones de partida. En algún sí. momento, por supuesto, yo tenía la idea de que, no es que tenía la idea, sino que ese argumento que el pobre es pobre porque quiere, fue parte de mi análisis hasta que tú logras desbaratarlo con estadística, hombre, ¿no? O sea, partamos por ahí, la estadística es tan linda, como dice, están las Sí. mentiras y después está la estadística. Entonces, es curioso porque es, es, este, es interesante. Contrapone esto precisamente los liberales contra los socialistas, ¿no? Ujú. Porque la realidad es esa, las condiciones estructurales de pobreza existen. Solamente que el Sí, liberal dice, "Oh, hay que poner más empresas, porque las empresas generan trabajo y el trabajo ujú. mejora las condiciones de vida de la gente, genera una economía que genera que esta misma economía vaya creciendo, entonces el Estado va a tener más impuestos y va a poder proveer de servicios. En cambio, el socialista dice, Sí, no, el Estado tiene que hacer empresas. sí, ¿No? El Estado es el responsable, él tiene que hacer empresas y las empresas las hace el Estado y acá todos somos empleados del Estado. De hecho, en el Perú la empresa más grande se llama Estado peruano, la que tiene más empleados. Seguramente en Colombia es lo mismo. sí. A ver, yo creo que ese tema es bien, bien complejo. A ver, ahorita que lo mencionabas me recordaba una idea que se repite mucho sobre todo en el sector académico, cuando se es estudiante, sobre todo lo escuché mucho en la universidad y es esta idea de que tienes sí o sí que ser universitario para tener éxito en la vida. Y la verdad es que trabajando, hablando con mucha gente, me he dado cuenta que no necesariamente es así. Hay factores que no, o sea, no, la realidad no se puede explicar con una sola variable Ah, no, por supuesto. completamente. Por ejemplo, pensaba, no sirve que tengas un título universitario en una carrera que no tenga demanda, por ejemplo. Eh, no tendría sentido que yo viviendo en Colombia fuera astronauta.
o no sé, físico nuclear, porque aquí no están esas industrias, no están esas formas de explotar esas actividades. Entonces los hacedores de política tienen que pensar muy bien, y yo creo que ese es el tema más complicado de las democracias, porque los gobiernos son temporales. O sea, sobre todo aquí en Colombia tenemos gobiernos diferentes cada 4 años. 4 años es Y su cada periodo, cuatro, ¿no? sí, Es muy y corto, cada ¿cierto? 4 años es un plan de desarrollo diferente. Entonces, es muy difícil a veces generar estrategias en el largo plazo que sean más o menos consecuentes. Los hacedores de políticas tienen sobre todo, eso es un campo bien interesante, entonces eso es mucha investigación y creo que ellos tienen una responsabilidad muy grande. Como dices, o sea, por un lado está el tema de las empresas, tienen sí o sí que generarse empresas, tienen que generarse incentivos para que las empresas privadas busquen instalarse en diversas regiones, así sean alejadas. Pero al mismo tiempo, para que se instalen esas empresas tienen que haber otra clase de incentivos. Por ejemplo, lo que dices de que se pueda formar el capital humano, lo que dices de la salud, lo que dices de la alimentación, de las vías, de la infraestructura, o sea, es el hecho de que unos chicos tengan que caminar en el campo, a veces a menudo descalzos, es una realidad muy difícil para muchas personas en Colombia. Y como dices, gente que no tiene ni educación, ni comida, ni salud, pues obviamente no tiene una buena expectativa de vida. De hecho, la probabilidad es que termine en las manos de la delincuencia. Sí, sí. Muy bien, sí, en eso coincidimos. Efectivamente, políticas públicas. Tan es así. Estaba viendo hace unos días un reportaje, creo que es un video en Visual Politic, puede ser, de la industria Sí, petrolera colombiana, que es otra cosa de locos. Las leyes sí, las cambian y no incentivan a nadie. Tan es así que no, no hay. Entonces, ese es un gran problema, pienso yo personalmente, porque si no hay industrias, y no la tontería esta que se habla de la pequeña industria, la empresa, el emprendimiento, no, tienen que ser empresas grandes y medianas que sí, muevan el capital, ¿no? sí, sobre todo empresas que generen. A mí me parece muy importante el tema de la investigación y el desarrollo. Me parece que sobre todo en nuestros países se tiene muy menospreciado el tema de inversión y desarrollo. Yo no, o sea, a veces, bueno, volvemos un poquitico al principio cuando mencionábamos Corea. Corea es un país que tiene una inversión y desarrollo supremamente alto. Y a menudo, por ejemplo, solemos que no, que es que son sociedades diferentes y tienen valores diferentes y todo eso puede ser cierto, pero podemos imitar lo positivo. Por ejemplo, como sociedades latinoamericanas, porque yo creo que finalmente esto se puede aplicar con mayor o menor éxito en la mayoría de nuestros países. ¿Por qué no generar incentivos para que, o sea, no solamente se formen empresas, no solamente lleguen empresas grandes, sino que se creen empresas grandes en nuestros países que tengan la capacidad de desarrollarse, de lo que te digo de inversión y desarrollo? Aquí en Colombia no, a ver si hay empresas grandes, pero entonces, o sea, no, aquí no va a haber una Samsung, no hay una Microsoft, no hay, y creo que ninguna empresa latinoamericana va a tener una En ese empresa de ese tamaño, perfil. claro. De pronto, los únicos ejemplos que se me ocurre de pronto sea Argentina, que tiene Mercado Libre, y eso es una empresa muy grande, muy importante. Bueno, y Colombia tiene Rappi, que le da trabajo también a mucha gente del continente, pero son desafortunadamente, como te digo, empresas que los políticos desafortunadamente persiguen. Está en la idea muchas veces del político de que el empresario roba, de que el empresario es flojo, perezoso Es, y es un explota a los tema, es un tema más trabajadores. complejo porque la Sí, política actualmente, la impresión que yo tengo, es el lobby de toda la vida. Lo que pasa es que es el lobby de actividades ilícitas. Entonces, si la política está copada por operadores de actividades ilícitas, pues no les interesan las actividades lícitas. ¿Me explico? Ese es un cáncer que tenemos, se llama corrupción, cuando los narcotraficantes y los, qué sé yo, todos los que se te ocurran,
ponen a sus congresistas, y estos ponen a los presidentes, y estos ponen a los ministros, no hay manera que el mundo formal prospere. No, Entonces, y yo lamentablemente creo que eso es lo que está pasando. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso deje de pasar? No sé. Acá, por ejemplo, menos mal nos libramos de Castillo, con lo cual 1 año y 2 meses estuvo, hizo todo el daño que pudo hacer, y menos mal que está preso, menos mal. Que si no fuera por no. el tráfico, estaría en México con AMLO. Pobre hombre. Sí, la verdad, yo indudablemente los aplaudo. Me parece que Pero no es eh, una golondrina, ¿ah? Porque Fujimori está preso, Toledo está preso, Castillo está preso, Ollanta Humala estuvo preso, Alan se mató para sí, no ir preso, así que acá por lo menos los metemos presos. eso te iba a decir. A mí eso yo lo respeto mucho de la política peruana, que no les tiembla la mano. O sea, No es la política, es el Poder Judicial. Eso no es la política. aquí en Colombia decimos, nadie tiene corona. O sea, si cometieron un delito, tienen que responder por eso, y eso me parece que está Eso bien. menos mal, eso nos salva la dignidad acá, te diré. Sí, Porque si no, imagínate, Evo se va premiado a México, creo, donde está viviendo. Y Evo es un delincuente, desde mi punto de vista. No, claro. no tengo pruebas, pero es un delincuente. O sea, la economía de ese país colapsa en cualquier momento. O sea, Argentina, imagínate. Ya. Y mira que algo bien curioso es que, a ver, estos movimientos, como dice, los extremos suelen ser muy perjudiciales, pero yo diría que también tienen una cosa muy curiosa, y es que a veces los gobiernos son tan extremos que terminan, no sé si rompiendo la cuerda, pero terminan empujando al pueblo en la dirección contraria. Ah, sí, sí. Yo creo Sí, sí. que en Argentina, pues hay encuestas que dicen que Javier Milei podría quedar Ah, yo no sé, no creo, ¿ah? presidente. No creo ¿Será que no? No. Son tantos años de inculcar el Quora, está Luis González, creo que se llama, es un coreano argentino que ha hecho números y bueno, en otros lados lo he visto, que ellos, el 40% del país mantiene al otro 60% con los impuestos, pero así lo mantiene, a punta de subsidios y todo eso, ¿no? Entonces, Sí, a ver, tú no puedes darle un premio a una mujer por tener hijos, ¿no? Y por no trabajar y tal, ¿no? Entonces, sí, y eso pasa allá. Entonces, sí, es decir, acá se da, por ejemplo, si los niños van al colegio, si los niños están vacunados, pero no todos los meses. Es un puntual. Tampoco sea detalle todo eso, pero en todo caso, para no ponernos lúgubres ni pesimistas, hay de todas maneras esperanza, hay esperanza. Los países hace años que se están yendo a la mierda y no terminan de irse a la mierda, salvo Venezuela y un poco Argentina, quizá Bolivia, pero por lo sí, menos los que han tenido un gobierno un poquito tirado a la derecha están aguantando el golpe, ¿no? Incluso Chile, que después de todo lo que hicieron, parece que recuperan la cordura, porque quieras o no, aún con todas las deficiencias de educación que hemos planteado, que son reales, el pueblo es más educado. El pueblo es más urbano, la ruralia se está dejando mucho de lado porque realmente se necesita mucho menos gente en el campo. Y la gente de las ciudades vota más a la derecha, vota más, es más pro mercado, pro capital. Eso está bien, está mal. Mira, yo entendería que está bien, ¿no? Hay en Quora gente que dice que tenemos que irnos hacia un mundo más socialista en el sentido de que no va a hacer falta, efectivamente que se concentren los capitales en muy pocas manos y que el consumismo y todo eso, pero es que ellos ya pasaron una etapa en que la gran parte de la población básicamente no es pobre. Y un pobre de Noruega pues no tiene nada que ver con un pobre de Colombia o de Perú, pues eso es diferente, eso claro, es pobreza extrema. muy El diferente. otro simplemente no come hamburguesa una semana, el otro simplemente no come. ¿Ah? El otro no se compra ropa todos los meses, el otro no tiene ropa. El otro no puede pagar el aire acondicionado, entonces tiene que cerrar todas las ventanas. El otro no tiene casa. O sea, las diferencias no son comparables porque la realidad es distinta. Entonces, no se ha llegado al mismo nivel. No podemos acá hablar de renta universal, por ejemplo. O sea, No, es otro mundo realmente, es otro mundo.
nosotros que somos de ciudad, que tenemos una conexión a internet, podemos dedicarnos tiempo a conversar. No estamos en el tráfico 4 horas para ir a trabajar mañana a las 6 de la mañana. O sea, evidentemente tenemos ciertos privilegios que nos hacen ver las cosas un poco diferente y no podemos dejar de ver que estamos en una burbuja. O sea, yo no puedo ponerme en los zapatos de otra persona y no puedo entender la ira que siente porque el Estado efectivamente no tiene un colegio, no pone una posta, no tiene pistas, no tiene desagüe, no tiene agua potable. Entonces, Claro. es imposible que yo me ponga en sus zapatos. Y tú le dices, pero tienes que votar a la derecha para que venga la empresa. ¿Y qué empresa va a llegar ahí? Entonces, no van a llegar tampoco. Entonces, es bien complicado. Y como te decía, para no ponernos lúgubres, quería preguntarte por tu interés en Corea del Sur o Corea en general. ¿Cómo así Claro. te empezó? Sí, yo no sé, yo creo que siempre yo tuve el privilegio de nacer en una generación en la que los productos asiáticos nos inundaron. El anime, sobre todo yo de muchacho vi mucho anime. Y yo creo que eso, entre muchas cosas, yo creo que generó alguna clase de interés de mi parte hacia todo el tema de Asia Oriental. Yo creo que a mí, como te dije, yo soy economista, a mí me interesan mucho los temas sociales, sobre todo los temas de libertad económica, libertad política. En algún punto, en algún punto de mi carrera tenía mucha curiosidad, había visto un documental sobre una dictadura comunista asiática y no tenía la menor idea de dónde estaba. Yo quería saber porque tenía en mi mente esa imagen, pero y me ¿Fue dio por Corea del buscar en Norte Google. o Claro, Corea del Camboya? Norte. Yo no en ese momento yo no lo sabía y llegó un punto en el que lo supe y pues aunque suene ¿Es extraño, dictadura o es un gobierno feudal? no, es una dictadura. Aunque sus defensores dicen que es una democracia, ¿no? Pero es una dictadura. Ya, Es una ya. dictadura de partido único, es una dictadura familiar, es una dictadura comunista familiar que es toda una rareza. O sea, yo no sé qué maromas, no estoy seguro qué maromas mentales hacen los comunistas norcoreanos para que el padre le herede el poder a su hijo, pero pasa. O sea, tenemos en Corea del Norte el fundador del país, ellos lo llaman el padre de la patria, Kim Il-sung. Él es un guerrillero, toda su vida dirige su país y él sencillamente le pasa el poder a su hijo. Muere y su hijo hereda el poder. Su hijo es un personaje que casi ni siquiera habla en público, que es Kim Jong-il. Cuando muere, le pasa también el poder a su hijo, que es Kim Jong-un, que él Claro. sí es más un personaje mucho más mediático, mucho Él más... estudió en Occidente, ¿no? Sí, él estudió en Suiza. El caso de él es bien interesante. O sea, él es una especie de príncipe asiático Sí, que sí, llega a vivir a las mieles del mundo occidental. Imagínate vivir en Suiza con cualquier cantidad de dinero. por supuesto. Eh, Kim llega a vivir una vida bastante cómoda y los que los que lo conocieron, decían que el chico era muy bueno jugando baloncesto, le gustaba, en esa época creo que el baloncesto estaba muy de moda a nivel mundial, la NBA, los Bulls de Chicago, Dennis Claro. Rodman, todas estas cosas, y el hombre era fanático de eso, tenía sus sudaderas, toda su indumentaria, o sea, una actitud súper capitalista y a pesar de todo, él en su mente o lo tienen chipeado, Hombre, lo es tienen de que que, él va a ser un día el querido líder de su país. claro, tú imagínate esta carga. Sí, eso es, la historia de esos personajes es bien interesante porque ellos no crecen en familias Ah, llenas de no. amor, funcionales como habrás crecido tú, habré crecido yo. Bueno, ya Eh, quisiéramos, ¿no? Pero todos cargamos nuestra cruz, pero a sí, ese pero nivel, tú imagínate, ¿no? no, claro, sí, pero lo que quiero decir es que difícilmente, uno no, normalmente no se mata por los hermanos por heredar, por una herencia, ¿no? Esas cosas pasan más en las La novelas, película. creo, ¿eh? Las Pero, novelas, en pero a las este tipo sí películas. le pasó. Sí, mira, él tiene un hermano que se llama Kim Jong-nam, que se volvió muy famoso hace unos años, no sé si hayas escuchado al hermano de Kim Jong-un, En hermana lo yo matan escuché. lo matan dos chicas,
dos chicas del sudeste asiático, Dos eran chicas tailandesas, de Asia creo. Oriental. Sí, una era tailandesa y la otra era vietnamita, en este momento no recuerdo. Las engañan y les dicen que Lo ellas hacen que van a lo salvar. maten, claro, lo hacen, Sí, hacen que lo maten, casi de sí, casualidad, casi como de como espías, sí. agente químico. O Sí, sí, sea, es una cosa loca, o sea, parece sí. un guión, una historia como de la Guerra Fría, Ah, que no, pero la esas hagan un... cosas, eso pasa con la... A ver, es que pasa, es que ahora la gran mayoría de la humanidad sabe leer, pues. Entonces, esas historias que antes además, cualquiera publica ahora, entonces te llega más rápido. Lo que antes, una historia de caballería tenía que pasar el juglar por tu pueblo en la Europa para que te cuente una historia, porque la gente no sabía leer, pues, ¿no? Entonces, pero ahora ves Netflix, abres cualquier película y ya está. Y esas cosas pasan, en realidad, si lees un poquito de historia, te das cuenta que la historia de Ana Bolena, los ingleses han contado mejor la historia que los españoles, desgraciadamente, siendo la historia española también muy rica. Pero Sí. cinematográficamente la han contado mejor, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero esas cosas te llegan a pasar y las están pasando ahora. ¿Has visto esto? Seguramente tú sí, el del el príncipe de Tailandia, puede ser, que nadie puede estar arriba cuando él está sentado. No, no lo he No, visto, no la es de verdad. Tailandia, puede ser, sí, de Tailandia, creo que es un rey, ¿no? Es un reino, Tailandia, No ¿no? te sabría decir. No, no, Ya, y realmente es no lo una sé. historia que es un tipo loco también, que hace sus parrandas en Alemania y luego cuando llega a su país es el rey, pues, ¿no? Entonces, pero claro, hay fotos y tú dices, ¿y esto? Que ahora hay fotos, pues, ¿no? Sí. Sí, las dinámicas de estas familias son bien interesantes. O sea, uno cuando las estudia, de verdad dice, estas son las nuevas realezas. Esta gente se comporta igual que sus ancestros hace 500 o 1000 años, solo que con la diferencia de que, como dices, las cosas hoy en día se hacen públicas, ¿no? La mayoría. Exactamente, exactamente. Algo que me parece muy interesante sobre la vida de Kim Jong-un es que muchos no creían que fuera a ser un buen líder o ser, bueno, de pronto es una palabra no sea bueno. Muchos no creyeron que fuera capaz de mantenerse en el poder. Eficiente. Sí, hay algo muy curioso sobre la vida de Kim Jong-un y es que él viene a Corea del Norte y él viene a imponerse. O sea, ya hay una casta militar en el momento en que muere su padre. Creo que el que era presidente, bueno, el líder de ese grupo militar era Chang Son-tek, que era el esposo de su tía, era su tío político, y eso no fue impedimento para él para mandarlo a fusilar. O sea, eso es toda una carta de Sí, declaraciones. sí. No, pero O sea, estamos hablando de una dictadura. Bueno, yo he visto algunas historias, nunca me interesó demasiado el tema, pero ya sabes que hay una dictadura y sabes que la gente básicamente, ya te digo, el concepto que yo tengo es de un feudo. O sea, sí, son campesinos alrededor de un castillo y cultivan la tierra que les dan para cultivar y con eso viven. Y para de contar, ¿no? Porque esa foto donde el cielo nocturno te dice dónde está Seúl y dónde está Pyongyang, creo sí, el meme. no es un meme, ¿no? Es verdad. No, no, sí, sí, pero hoy en día es un meme, o sea, es una imagen real, pero se utiliza como meme para hablar de De las la diferencias pobreza. brutales, claro. Claro. Mira, hay muchas historias. A ver, yo porque incluso abro un perfil en Quora. Yo veo, bueno, yo soy, de paso, otro de mis temas de interés es el tema de lo que pasó en el World Trade Center en 2001. Y Ujú. eso es lo que me lleva a abrir un perfil en Quora porque encuentro mucha información en inglés, muchas páginas de eso y pues a mí es un tema que me causa mucha curiosidad porque eso, yo estaba niño y me genera una impresión tan fuerte en mí que todavía sigo leyendo Ah, esas sí. cosas. Pero yo abrí un perfil puntualmente en Core en español, es para traducir mucho el contenido que se genera sobre Corea en inglés, porque que me doy cuenta yo cuando me empieza a gustar Corea y es que ya, o sea, eso fue hace varios años y ya para hace varios años solamente se hablaba de temas de dramas y de cantantes y de idols y de cosas por el estilo que pues bueno, tienen su fanaticada y yo no, realmente no me meto con eso porque pues creo que es respetable, pero yo digo siempre hay cosas más interesantes de fondo. Entonces, parte de eso también es hablar sobre Corea del Norte y cuando dices lo del
el pueblo, lo de estas pocas luces que hay en Corea del Norte en la noche. Hay una anécdota muy interesante que sale en el Daily NK, que es es como uno de los principales, es un diario presente en Corea del Sur que tiene edición en coreano, en inglés, en chino, creo, en el que se dedican a hablar de la situación como es en Corea del Norte. Y tiene una forma de operar muy interesante porque no tienen, o sea, no hay internet, el internet no comunica Corea del Norte con el resto del mundo. Entonces, la gente en Seúl les toca hablar con sus puentes, digámoslo, en Corea del Norte por celulares chinos, en zonas fronterizas, o sea, es, como te digo, una cosa un poco de película y así es como se filtra la información de Corea del Norte hacia el exterior y del exterior hacia Corea del Norte. Y una de las cosas más, una de las historias que más me sorprendió es de una mujer que dice que su hijo pequeño, la mujer y su hijo pequeño viven en un pueblo fronterizo de Corea del Norte, no recuerdo si es la ciudad de Hyesan, y dice que ellos ven al otro lado y ven una ciudad llena de luces, una ciudad fronteriza china, y que para el niño eso es una cosa loca. O sea, él ve su casa, su país, sus ciudades, y ve que la gente no tiene luz por la noche y ve que al otro Hombre, lado, ese sí, shock es como el... Yo lo he visto, como anécdota, no mía, pero de los chicos venezolanos en un supermercado peruano al ver que hay cosas. sí. O sea, eso tú no te lo puedes imaginar. O sea, o sea, esa sensación, ese sentimiento, tú puedes imaginártelo, pero no estarías ni cerca. O sea, un chico de 20 años, de 23 años, que toda su vida ha vivido con Chávez, porque o sea, toda su vida ha vivido eso, escasez, y es un chico pobre, no es un chico empobrecido, sino es un chico pobre, que ha sido pobre y se fue caminando. O sea, Ujú. ha pasado por Colombia, ha pasado por Ecuador, ha llegado al Perú, consiguió un trabajo en lo que sea, y puede ir al supermercado con sus $10 y comprar cosas que nunca ha visto antes. O sea, a mí, las veces que he visto gente, hace años ya, porque eso ha pasado hace bastante, no bastante, hace pocos años, pero tú ves gente sorprendida, o sea, genuinamente sorprendida, ¿no? Emocionada. O sea, yo he visto todavía gente caminando, venezolanos arrastrando sus carritos con toda la prole, ¿no? Camino a Lima, camino a la capital. Caminando porque nadie los lleva, pues no, no tienen dinero, más apenas para comer. Entonces, eso que tú mencionas, lo vemos acá. Y lo vemos gracias a las mieles del socialismo, pues, ¿no? Se ve en Corea del Norte, que lo puedes leer, pero lo ves acá. Lo ves, esa Claro. gente que camina. Gente que ahora está regresando de Chile, porque los están botando de Chile a patadas. Están en la frontera con Tacna. Entonces, volvemos a la realidad. Estamos por Corea. Y volvemos por esa Sí. anécdota que mencionas, pues, ¿no? Porque esa sensación de un niño. Ujú. Y a lo que te digo, son condiciones estructurales de pobreza, pues. Claro. Estructuralmente, ese pobre chico no va a ser médico, pues. O va a ser médico No, cubano, pues. O sea, sí, sí. Sí, ese es un tema muy tenaz porque es que, sobre todo en el caso de Corea del Norte, y la verdad es que todas las dictaduras comunistas realmente apuntan en esa misma dirección, es en reprimir al pueblo. O sea, es un propósito deliberado. O sea, yo, digamos, en eso no soy un idealista. Yo veo en Quora mucha gente que alaba estas cosas y me parece indefendible. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Corea del Norte, digamos que al igual que en el resto de estos países, se genera este enemigo invisible, este, bueno, normalmente son los imperialistas, ellos creo que siempre hablan de los imperialistas, ellos hablan de los imperialistas, creo que es para referirse a los estadounidenses y de los títeres, las marionetas para referirse a los surcoreanos que siempre están luchando, confabulándose para invadir Corea del Norte, por ejemplo, para pervertir a la noble sociedad norcoreana. El modelo norcoreano enfrenta un dilema que es propio como de la modernidad y es el tema de la tecnología. Hay algo que se llama en Corea del Norte los Changmadang,
Los changmadang son pues, lo que aquí en Latinoamérica llamaremos mercados callejeros o mercados negros, mercados ilegales en uno de los casos. Y sencillamente la gente viaja legal o ilegalmente a China, se trae un poco de cosas y las vende en Corea del Norte. Y entre ese poco de cosas, muchas veces llegan con memorias USB llenas de novelas, de películas, claro. películas. Y es muy chistoso y es fuerte, o sea, volvemos al mismo punto del choque con la realidad. Yo he visto videos de norcoreanos diciendo, bueno, norcoreanos que llegan a Corea del Sur, acá hago la aclaración, obviamente, que dicen, yo conocí Corea del Sur primeramente fue por los dramas, porque yo vi tal drama de tal año con tal actor y tal actriz, y yo no podía creer que hubieran tantos carros en la calle, yo no creía que hubiera tantos edificios. Sí, sí. Eh, sí, hay una novela muy, es de esto para recomendar una novela, no tanto por el tema romántico, sino porque trata muy bien ese tema que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, Sí que la he escuchado, no la he está en visto. Netflix. Es de una empresaria surcoreana muy rica que llega en un accidente de paracaídas a Corea del Norte, la arrastra como un tornado y llega a Corea del Norte y la atrapa un soldado norcoreano. Y pues no quiero complicar mucho la historia porque pues pronto a alguien le interesa y de pronto les daño la trama, pero entonces aparte, digamos, del elemento romántico de estas cosas, es que El muestra contexto mucha, seguramente. claro, muestra los pueblos, muestra las diferencias culturales, muestra, o Filmado en sea, Corea del Sur seguramente, ¿no? Todo es. no, claro, no, claro, totalmente, pero es muy, muy interesante poder ver eso, ese choque tan grande que hay. Mira, hay una escena que me gusta mucho y es que en una parte del enamorado de la chica, de esta chica millonaria, que es un soldado norcoreano de élite, él le quiere comprar ¿cómo se dice? Unos champús, unas cremitas para que ella se ponga bonita, pues. Y él va a uno de esos changmadang, esos sitios callejeros, y le dice en su posición de militar a la muchacha que le venda eso, necesito unos cosméticos, necesito un champú. Y la muchacha como que desconfía, pero le muestra su mercancía y su mercancía es toda una vitrina llena de champús y de cosas, de productos de todos los precios y de todas las marcas. O sea, no puedes reprimir, no puedes sacar el deseo de libertad de las personas por más que intentes reprimirla sistemáticamente. Y me parece que, o sea, esa escena me parece espectacular porque muestra que aún en los sitios donde hay mayor represión, la gente de alguna forma se las ingenia para salir Claro, adelante. claro, claro. O escapar, que ahí no pueden escapar porque están en una isla, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Sí, Es muy difícil, la verdad, y quienes lo logran son héroes. Ahí wow. sí, como vi un meme en internet, una cosa es emigrar en Latinoamérica, eso es que es nivel difícil, y emigrar en Corea del Norte es nivel legendario. Me puedo imaginar. Sí. Qué interesante. Yo apenas dramas coreanos vi recién este de la abogada Woo Jung-woo. La chica Sí, me divirtió bastante. sí, Y sí. algún otro, una película seguramente, pero no mucho más. No mucho más. Sí, el cine coreano tiene una cosa interesante y es el cine difiere mucho de las novelas. Las novelas suelen ser un poquito ñoñas, casi todas son de romances hiper rápidos y con Sí, actores son, bien, todos, muy bien todos, parecidos. todos son muy. Lo que pasa es que, a ver, también Corea del Sur entiendo que tiene la tasa más alta de operaciones cosméticas del mundo. Sí, 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 Puede parecer una sociedad muy superficial, lo que poco que he leído, sí, ¿no? Muy superficial y son muy machistas, muy tradicionales también. Entonces tienen todo ujú, este problema de la baja tasa de natalidad que también se están enfrentando pues al dilema de cultural, ¿no? Tienes el claro, conservadurismo por un lado y las libertades económicas que hacen que las mujeres vayan por otro lado y las juventudes vayan por sí, otro lado. Entonces ese choque entiendo, lo tienen ahora mismo, no, como te digo, no he eh, profundizado. sí, es un tema muy complejo. Y el tema cultural asiático también, pues, ¿no? Entonces, no.
Sí, no, sí, claro. Es que el comentario que te iba a hacer era que las películas sí es como lo opuesto al cine. O sea, si las novelas son de pronto muy idealizadas, Las el otras son muy cine duras, y es muy como crudo. extremo, como Encuentras, extremo también, tampoco la vida no está así, pues seguramente. sí, claro, o sea, a veces encuentras películas bastante sangrientas y thrillers y uno dice, uy, Ah, esta gente las como... películas de horror coreanas no he visto ninguna. Sí, El juego del calamar creo puede ser, es coreano entiendo, ¿no? sí, Tampoco lo he visto, ¿no? Es muy poco del arte gore o eso, ¿no? sí, Muy poco de eso. Y ya estamos un buen rato para ir terminando. sí, claro. Eh, ¿Cómo músico también eres? ¿Tocas algún instrumento, me dices? Sí, aunque la verdad llevo ya un buen tiempo sin tocar. Sí, yo en estas alturas me gusta sobre todo considerarme que soy como una especie de crítico musical para mí mismo. Me encanta sobre todo ver mucha interpretación musical. Ahí soy de la escuela de, no recuerdo si es Alvin, no recuerdo en este momento el youtuber que es músico, que analiza Bueno, pieza por pieza. Alvinch tiene es Sí, colombiano también. Le robaron hace sí, poco. sí, no, pero hay otro que en este momento no Jaime recuerdo. Altozano es otro. Soundtrack. Ah, Sean. Ya, ya. Sí, sí. Es español también. Yo también, pues obviamente no al nivel técnico de él, pero me da risa porque yo también le paro a esto, el bajo está haciendo esto, la Ah, guitarra está sí, haciendo sí. esto. Yo Oye, mismo yo aprendí, quisiera entonces, saber tocar, tú no sabes. Soy un negado para la música y el sí. baile. Eso Hasta. es muy, sí, Adelante. sigue. No, no, te decía que soy un negado. Adelante. No, sí iba a decir es, lo que pasa es que el arte como todo implica mucha dedicación, mucha entrega, eh, mucha paciencia, diría, implica mucha fortaleza para soportar, yo creo que hasta cierto punto el fracaso, porque a veces por más Que bueno que practiques no te intentes sale. ser, sí, las cosas no te salen y llegas a un punto y ¿Qué dices, ¿para qué instrumento sigo intentando tocas? esto? La guitarra, Ya, ya. No, yo soy un negado. Yo sigo sí, en Cora a Gustavo Guardiola. Él es músico, autor de varias cosas, en fin. Y él defiende clarísimamente que si piensas dedicarte al arte, tienes que saber que es una carrera de toda la vida y que tienes que dedicarle muchísimas horas, muchísimas horas. Si es sí, que quieres ser, pues vivir de eso, ¿no? claro. Es, Yo creo que sí, de pronto no podríamos tocarlo si te parece superficialmente. Yo creo que hay un problema que enfrenta la generación más joven, digo más joven que yo, y es el tema de lo instantáneo. no, ese es un tema interesantísimo. ¿Tú tienes hijos? Eh, ¿Tienes familia ya? no, no. Ya, Mira, ya. esta semana o semana pasada tuve que responder una pregunta de alguien, bueno, no tuve, ¿no? Quise responder una pregunta de alguien que pedía una aplicación para aprender coreano rápido, sencillo y Ah, gratis. vi tu respuesta, le dijiste que no te va a gustar porque no es fácil. No, y es que eso aplica un poco para todo, o sea, tú tienes, si te interesa algo, tienes que informarte, tienes que estudiar, de pronto no en todos los temas se aplica igual, pero tienes que sentarte a estudiar con cuaderno y practicar y hacer las cosas. Sí, sí. O sea, la generación hoy en día más joven, pienso que es la más joven, yo no creo que aplique para las personas de la generación de Lo X, que pasa, te comento, pero es que sí. fue Jaime Altozano, me parece, en un video que nos hizo ver, porque él prueba son datos, entiendo yo, son pruebas, que el umbral de atención se ha reducido de 12 segundos a 8 segundos. Es por eso que las canciones, los estribillos duran menos. Entonces, las canciones de ahora Sí, son más cortas. Yo me acuerdo que las canciones antes, yo soy de los que he rebobinado cassettes con lapiceros y he quemado sí, CDs. sí, No creo que te haya recuerdo llegado igual el eso. cassette, pero ya el CD sí. Ambos los conocí, pero no llegué a rebobinarlos, estaba ya muy niño. Y las canciones duraban 4 minutos, más o menos calculabas que era 1 hora 60, entonces en 60 te cabían 12 canciones más o menos, pero un disco nunca llegaba a 60, o sea, eran 50, 40, que eran 8 canciones por 5. Entonces, Sí. pero ahora son más cortas. No, mira, y no solamente eso, mira, mi hermano también le gusta mucho la música
y le decía que yo estaba aterrado con ciertos géneros, ciertas tendencias musicales que no pasan de moda y a mí me aterra para mal porque yo digo hay cosas que se han perdido, o sea, cosas positivas en la música que habían antes. Yo le decía, usted escucha, eh, por ejemplo, si me ocurre un Guns N' Roses, la música de los 80, la canción más mala, tenía un solo de guitarra de 1 o 2 minutos. Ah, O sea, el nivel que tenían los músicos hace algunas décadas era muy superior al que y había existe hoy en músicos, día. ¿no? Porque había una banda con músicos, ¿no? Eso tiene una explicación económica que Gustavo Guardiola la tiene muy, muy clara en alguna respuesta y es básicamente que tienen que abaratar los costos de producción también. Entonces no puedes pagar músicos virtuosos, pues. Sí, sí, también es entendible. Entonces Aunque pues, sí, claro, sino que digo que en general eso de todas formas deteriora bastante. deteriora la cultura general. Entonces, del mundo, porque finalmente ya es una cultura global. Sí, lo otro es que eso también, lo de la instantaneidad yo me he dado cuenta de eso. Yo miro sobre todo mucho short en YouTube y a veces yo digo, como lo Párale. que dices, claro, yo digo, se me va a ir una hora aquí viendo videos de 10 segundos y eso no está bien. O sea, tengo que utilizar ese tiempo Exactamente. Yo, de una forma fíjate, pues, que constructiva. uno tiene que, desgraciadamente, a ver, decíamos, una reflexión que puedo hacer de la gente de Quora es que es gente que tiene tiempo, es gente que tiene recursos para sentarse a escribir y es gente que tiene cierto nivel de educación porque escribe. Para todo lo demás está TikTok. Entonces, porque no tienes tiempo, estás en el carro o lo que sea, viendo video tras video, scrolleando, no escribes, no tienes el trabajo mental de pensar, razonar, escribir, corregir. Incluso hay muchos que no, te das cuenta de los que no corrigen porque es un solo párrafo, un trozón de párrafos sin espacios, sin punto aparte, Sí, y mal escrito, en fin, ¿no? Pero en general es gente que puede darse ese lujo también. Pero el sí, mundo no va por ese lado, pues el mundo va no, por Instagram, el mundo va por TikTok. Antes veías televisión y te metían los comerciales. Y tú tenías que escucharlos porque no sabías cuánto iba a durar la siguiente y los tenías que ver. Ahora sí. tú te pones los comerciales con Instagram, ¿no? Con Facebook. Yo uso muy poco Facebook y muy poco Instagram. Ujú. eh, Más Quora, pero a eso voy. Entonces, pero el asunto es que sigue siendo parte de la libertad. Claro, claro. No, y yo no estoy en contra, digamos, Ah, no, pues no lo vamos a prohibir, de es la libertad, imposible. ¿no? Finalmente Claro, es contraproducente. no, claro, sino que digo que a veces, a ver, la libertad, pienso que la libertad, yo no cuestiono la libertad, pero también reconozco que en libertad se pueden hacer cosas que a veces no son lo más saludable. Ah, Y no. como te Como liberal te decía, pregunto lo siguiente, ¿el sí, claro. mercado se regula solo o es necesario que el Estado regule el mercado? Yo creo que el Estado tiene que generar unos incentivos. Si te sirve la No, respuesta. regular, no fomentar, no en el sentido de fomentar, sino en el sentido de regular. Por ejemplo, eh, sociedad de radio y televisión, horario de Eh, protección al menor. sí, yo creo que sí. Es necesario que Digamos, el Estado claro, regule, ¿no? sí, claro, en ese aspecto yo ya no me considero tan liberal. Yo creo que en ese aspecto sí sería un poquito más conservador. Por Sí, ejemplo, ¿no? indudablemente hay cosas que no deberían, por ejemplo, sí, y seguro que ahí podríamos nos dará tema para mucho más tiempo, pero hay cosas que no se podrán dar en ciertos horarios, por el tema de Es los chicos y en el todo eso. sentido de todo. Lo que pasa es que se malentiende que liberal es todos hagan lo que quieran. Y no No, es así. No es no, no, así. no. Ese es un extremo, son los libertarios, creo, que piensan que en Corea creo que hay una ciudad que se regula solo, o en la China no sé, pero es un ejemplo y eso no funciona porque hay, igual hay un lobby, un comité que está diseñando la Claro, ciudad, o sea, no es que... nunca, no, claro, así, yo siempre he pensado, yo respeto el anarquismo, el anarcocapitalismo y todo eso, pero me parece que aparte de ser muy utópico, yo siempre llego a la misma conclusión, es que así esa gente diga que no tienen un líder, que no tienen alguien que les diga qué hacer, en la práctica tienen que tener alguna comisión, alguien tiene que Exactamente, tomar las decisiones por es ellos, eso no, imposible.
sí, Es bastante infantil pensar que eso puede funcionar, como es infantil pensar que el comunismo puede funcionar. sí, así Sergio, es. ha sido muy interesante, como bien dices, podríamos dar para Sí, más. claro. Fíjate que Ujú. el tema este de la sociedad actual en el sentido de la evasión, porque esto de los celulares y el contenido ultra rápido es básicamente evasión. Sí, Hay precisamente un filósofo surcoreano, ¿no? Puede ser Han. sí, eh, sí, 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 lo tengo en la mente. Sé sí, cuál es, pero sí, no, en sí, este sí, momento no. que habla de la sociedad del Sí, cansancio. Tengo pendiente conseguir alguno de sus libros, me parece sumamente interesante. sí, Bueno, ese intento bueno. después de la sociedad del entretenimiento de Vargas Llosa, ¿no? Que es otro que los tengo pendiente. Pero ya te digo, entonces, efectivamente en Cura hemos venido a regalar gente que tiene ciertos privilegios para poder darse el tiempo de conversar, de escribir, que es una cosa muy Ujú. importante. Te Claro. preguntaba si tienes un hijo porque algo que es complicadísimo ahora es quitarle las pantallitas y ver cómo, como el Estado, promueves que hagan cosas positivas o útiles, en todo caso, como leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Sí, ser padre hoy en día tiene que ser muy difícil. No, siempre lo ha Tiene que sido. ser, Como decían, sí, en todas Yo no creo que el sí, mundo vaya para mal, no creo que el mundo vaya para peor, solamente cambian las circunstancias. Eh, Antes era muy complicado, por ejemplo, tener espacios como este. Tendríamos que estar en el lobby de un hotel esperando cualquier cosa y un trago por aquí, hubiéramos coincidido para conversar, probablemente. O una sala de un aeropuerto, qué sé yo. Pero las circunstancias han cambiado y ahora podemos estar conversando aquí. Me ha dado muchísimo gusto conocerte. Seguramente no será la última vez. Te invitaré a alguna otra conversación, como si has podido ver los claro. videos que te he pasado. Ahí Ujú. hemos coincidido de diferentes lugares. Sí, sí, no, sí, Finalmente, una última pregunta. ¿Cómo ves a Colombia ahora? ¿Cómo está el ánimo? eh, muy desesperanzador. Así. Hay una sensación de desesperanza entre muchas personas. Hay muchas personas que están pensando en irse del país Yo por... conocí un ingeniero venezolano que se fue a Colombia a trabajar, consiguió trabajo y le apostó a Ujú. su jefe que si ganaba Petro, a él le pagaban plata en mano y trabajaba remoto. Entonces, ganó Petro y él se fue a Venezuela a vivir con lo que le pagan en Colombia. Porque su sensación fue, si ya vi un país que se fue a la mierda, no quiero ver otro país que se va a la mierda. Así de Sí, eso fue lo que me transmitió. Entonces, por eso es que te pregunto. claro, sí, como te digo, hay una sensación de, diría que desesperanza, de pronto como a veces de mucha zozobra, porque hay muchas noticias muy adversas que escuchamos todos los días, entonces pues uno no sabe a veces realmente a qué atenerse. Bueno, peores cosas han pasado, te diré. ¿Ah? Uno ve Sí, la historia reciente y todo ese baño de sangre se acabó, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que van a remontar. Porque Dios quiera. igual que acá, Castillo vino, engañó a todo el mundo y se fue. Menos mal, ¿no? Ustedes aguanten los 4 años y Dios se mío, irá, y se Dios irá. nos tenga misericordia. Ha podido ganar, había otro loco, ¿no? Sí, Gustavo no sé Rodolfo. qué. Sí, Rodolfo, no. Sí, es otro personaje que, pues no, personaje nocivo. Sí, sí. En fin, en fin, Sergio. Sí. Un gusto Bueno, nuevamente. Estamos en muchas contacto gracias, Gustavo, entonces. por Ahora la te lo envío, oportunidad. lo apruebas y pondré alguna Sí. pregunta. Creo que es en la Ujú. pregunta. No sé, ¿qué pondremos? ¿Qué nos puedes contar de Colombia esta última temporada? Y le ponemos la respuesta, si te parece. O en general, Eh, ¿qué pregunta puede ser? Este video responde a la pregunta, ¿qué fue el Ajá. último que conversaste con alguien en Quora? Listo. Sí. Muy ¿Qué bien, fue? Sergio. Te lo envío. Bueno, bueno, muchas gracias, Gustavo. Que estés bien. Chao. Hasta luego. Chao.